vamos a aplicar la administración de justicia indígena en nuestro territorio ancestral, quienes estén haciendo este abuso sin resolución de elevar el 25%, incluso en otros lados hasta más, aprovechándose de estas situaciones que está pasando. Vamos a conformar una comisión técnica política de parte de las organizaciones, de parte de la Chijaltafisi, con la finalidad de poder realizar un documento en la cual nos permita acercar a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, a las alcaldías, porque tenemos entendido, estamos muy claros, digamos, de que son como dos niveles. El intra y el interprovincial ya está regido con este 25%, no obstante, a nivel de la localidad eso rige, digamos, transportes urbanos principalmente, rige a los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, las comisiones vamos a hacer esta reunión en el sentido de que con esta propuesta técnica vamos a ir a exigir prácticamente de que se congele a los pasajes que anteriormente se regía antes del 1 de agosto. Nosotros como pueblos y nacionalidades y como organizaciones principalmente de acá de la provincia de Imbabura, en septiembre y en octubre nos levantamos cuando hubo la eliminación del subsidio que recaía principalmente en esta situación. El sector de los transportistas se levantaron porque recibieron un bono. Nosotros desde la provincia habíamos anunciado con mucha contundencia de que estos bonos eran temporales, de que eran unas dádivas temporales solamente para acallar de lo que en ese momentito estaba pasando y en ese sentido el sector de los transportistas, ellos acogieron a ese bono temporal. Se terminó en un periodo, se volvieron a terminar en un segundo periodo y en un tercer periodo. Y finalmente lo que habíamos anunciado nosotros, de que el alza finalmente de los pasajes en cuanto a la eliminación de los subsidios iba a recaer en la ciudadanía de a pie. Y eso es lo que está pasando a partir del 1 de agosto del 2026, en el sentido de que se está acabando y por eso hay una declaratoria de traidores a los sectores de los transportistas porque no se han sumado a una marcha, no se han sumado a un sentir, no se han sumado a una proclamación colectiva, comunitaria que nosotros hemos hecho en su momento y lo volvemos a hacer en este momento. Hacer este llamado también a los dirigentes de las comunidades, a los presidentes, a los cabildos de todos los pueblos quichuas de la Sierra Norte del país, de que a nivel de la provincia de Imbabura, exceptuando el cantón Ibarra, que hemos mirado unas resoluciones en las redes sociales, de que no hay una decisión formal todavía en los municipios. Y por lo tanto, ningún transporte de sector rural y urbano tienen el derecho de estar cobrando estas tarifas elevadas, abusivas que se están desarrollando. Y por eso, compañeros y compañeros, denunciemos, coja la placa, coja el número del transportista, coja el nombre del conductor, denuncien estas situaciones que están aconteciendo y nosotros hemos hablado con mucha claridad. Vamos a aplicar la administración de justicia indígena en nuestro territorio ancestral, quienes estén haciendo este abuso sin resolución de elevar el 25%, incluso en otros lados hasta más, aprovechándose de estas situaciones que está pasando. Sin información, simplemente con un documento, aquí está por los medios digitales, ahora ya ni siquiera hay un pronunciamiento. No se puede trabajar de esa manera. Nosotros exigimos a las autoridades de turno que por favor, por lo menos se dignen en socializar en cada uno de los territorios y se acaten lo que también la gente necesita, lo que los pueblos necesitan. Entonces, más que nada, llamarles a todas las comunidades a la unidad y a la exigencia del respeto ciudadano.